Muy buenas noches. Muy buenas noches, darles la bienvenida a esta 34ª edición de la Feria Insular del Libro. Creo que es uno de los actos culturales que con más cariño prepara el Centro Bibliotecario Insular en la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura y sin duda uno de los actos que mejor reivindica la cultura como elemento social y como elemento de intercambio de la sociedad. Este año, como no podía ser de otra manera, está marcada en el centenario del destierro de Unamuno, quien nos puso en la literatura universal. Hemos podido recorrer a lo largo de este año y de lo que queda, pues no solamente su obra, sino la perspectiva de Fuerteventura de aquí a hace 100 años, y también lo que repercute, lo que cambió en la mentalidad de los majoreros a través de Unamuno. Y a través de su literatura, porque nada como la literatura es esa disciplina artística que es capaz de transmitir y de transmitir el conocimiento como ninguna. Y en eso también se ha hecho una reivindicación a lo largo de este centenario, el reivindicar la cultura y el conocimiento como un elemento fundamental para nuestra sociedad y en la que una vez más vamos a poder disfrutar de estas jornadas y vamos a poder inculcárselas desde los jóvenes a todos los miembros de la sociedad. Vamos a tener una diversidad de actos a lo largo de estos días. Más de 30 escritores van a poder participar y hacer presentaciones de libros, de los cuales más de 10 son propiamente artistas y creadores locales que participarán en diferentes propuestas, y además que vamos a poder disfrutarlos también de forma indirecta otro tipo de disciplinas artísticas, la danza inspirada por la literatura, la poesía, la música a través de sus letras. Creo que la literatura es un elemento que hay que reivindicar y que tenemos que transmitir a las generaciones futuras. Para ello vamos a presentar esta Feria del Libro, como decía, con muchísimo cariño, con muchísimas acciones, agradecer sobre todo también a los que participan, como pueden ser las editoriales, las librerías y sobre todo a los lectores. El premio Alexis Ravelo, que entregaremos este año, que ya en la edición anterior se entregaba, bueno, pues a Matilde como librería, esa librería que como elementos fundamentales son los libreros, pues este año queremos premiar a los lectores, a esos grupos, esos clubes de lectura, como es el Club Ágora, que de los más antiguos que quedan de forma ininterrumpida funcionando en Fuerteventura y que son testimonio precisamente de eso, de cómo forman parte del intercambio social y cómo se socializa en torno a la literatura. Agradecer a todos los que participan y a todos los que siguen sumando, y esperemos disfrutar de estos días de una muy buena feria y que el domingo, cuando clausuremos, podamos llevarnos un cachito más de toda esa literatura y de todo el arte que está fluyendo en formato libre. Muchas gracias. Toma la palabra el alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, don David de Vera Cabrera. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quiero comenzar mis palabras pues agradeciendo, no solo, primero dando la bienvenida a todos y a todas, pero agradeciendo al Cabildo Fuerteventura por consolidar en este municipio 34 ediciones de una feria del libro, que durante el transcurso de estos años se ha ido consolidando como punto de encuentro de la cultura, la literatura en este municipio. Sí quería también vincular pues todo la incorporación de los libreros, las librerías y los autores que refuerzan cada uno de los que participan en las casetas en el exterior, por ser parte de todo esos profesionales tan transversales que necesitan, que el día a día están trabajando en pos de la cultura, en el desarrollo y sobre todo la vinculación literaria de este municipio y de esta isla. También, de alguna manera, hablamos en esta sala Unamuno, donde recientemente el Ayuntamiento de Puerto Rosario nombraba hijo adoptivo a título póstumo a Miguel de Unamuno y Yugo, vinculado a su estancia en esta isla, a su estancia en este municipio y a la vinculación que tuvo no solo con el majorero, con nuestra gente, sino también con la implicación que tuvo con nuestro paisaje, nuestra tierra y la sensibilidad hacia su estancia de destierro en esta isla. Por lo tanto, en esta Feria del Libro, en 34 edición, aparte de agradecimientos, aparte de la bienvenida, sí queremos hacer una petición de seguir consolidando, porque parte de nuestra cultura, de identidad como isla, de identidad como municipio, proviene del desarrollo
y la consolidación de muchos de esos profesionales que están detrás de un mostrador a la hora de ofrecer pues esos autores canarios, autores que nos vienen de fuera, pues poniendo en valor lo que es la cultura de Canarias y sobre todo también promoviendo nuestra identidad como isla y como municipio. Así que muchas gracias a todos y nada, y agradecer también al Cabildo la implicación que ha tenido con este desarrollo de la feria, de 34 edición de la Feria del Libro. Muchas gracias. Sí, el apellido del Interviene la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, doña Lola García. Gracias, Rodrigo. Muy buenas noches a todos y a todas. Autoridades, autores, editoriales y, sobre todo, a los apasionados de los libros y las lecturas. Bienvenidos a esta 34 edición de la Feria del Libro. Una cita, como ya se ha dicho aquí, imprescindible para nuestra isla, donde celebramos el poder transformador de los libros y la importancia de la lectura en nuestras vidas. A lo largo de estos días, este espacio se convertirá en un punto de encuentro para todas aquellas personas que creemos que la lectura consciente y crítica, como pensaba Miguel de Unamuno, es fundamental para el desarrollo del pensamiento y de la cultura. Cuanto menos se lee, más daño hace lo que lee. Este año tenemos el privilegio de contar con la destacada periodista y escritora y directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orue. Va a ser la pregonera de la conferencia inaugural. Para nosotros es un honor realmente y es de agradecer que haya cedido a estar aquí en esta Feria del Libro. Estamos seguros de que su intervención nos inspirará y nos motivará a seguir cultivando el hábito de la lectura en un tiempo en el que más que nunca necesitamos de la palabra y del pensamiento crítico. Muchas gracias, Eva, por aceptar esta invitación. Es un verdadero placer poder contar contigo. Además, este 2024 marca un hito especial, ya lo decía el alcalde, el centenario de la estancia de Miguel de Unamuno aquí. Y cuando estábamos viendo el espectáculo y veíamos el atardecer, a mí se me venían las palabras o muchos escritos de Unamuno donde se maravillaba de nuestra isla, de nuestro territorio, de nuestro espacio, de nuestra gente. Eso es lo que queríamos poner también en este año que celebrábamos el centenario, poner en valor a través de la palabra la belleza de nuestra isla. Su figura, su legado literario y su espíritu crítico siguen siendo una fuente de inspiración para todos nosotros. Y es un honor rendirle homenaje también en esta Feria del Libro. Además, nos gustaría destacar un momento especial en esta feria. Y ya lo decían, el premio Alexis Ravelo es al Club de Lectura Ágora, un club de lectura que se creó en 2011 por 4 mujeres que tenían inquietudes, que se reunían para hablar sobre libros, sobre creencias y todo lo que ha crecido para reunir, y se han reunido para ir aumentando ese grupo. Ya son 15 miembros. Este premio reconoce el valioso trabajo que desempeñan no solo ese club de lectura, sino todos los que tenemos en la isla, como ventanas abiertas a descubrir nuevos autores, títulos y géneros literarios, así como foros de intercambio de opiniones, experiencia y, por supuesto, como herramientas de socialización. En esta edición, además, contamos con cerca de una treintena de autores y autoras de la isla de Fuerteventura. Y de eso se trata también esta Feria del Libro, de promover, de ilusionar y de animar a toda la población, no solo adulta, sino infantil, a escribir.
Permítanme que destaque también especial la presentación del libro, que aunque ya no está con nosotros, pero nos hace un especial recuerdo para ella, para Luz Marina Padilla. También se presentará ese libro. Y esa pasión, un reconocimiento a esa pasión que transmitía por los libros, por la lectura. También, además, se presentará la obra colectiva La poesía es tan rara como una ardilla en la playa, escrita por 7 poetas de Fuerteventura, fruto precisamente del taller literario que se hacía de Miguel Unamuno, coordinado por el escritor Pedro Flores. Muchas felicidades y muchas gracias a todos y todas por ese trabajo en ese taller que nosotros consideramos también que es fundamental. La Feria del Libro no es solo una oportunidad para descubrir nuevas lecturas o conocer autores y autoras extraordinarias y extraordinarios, sino también para disfrutar de una programación cultural variada que incluye presentaciones, conciertos, espectáculos de teatro, danza y circo. Y para ello, una muestra de lo que acabamos de ver, que también hay que felicitar a ese grupo por el espectáculo que acabamos de ver. Es una celebración, esta Feria del Libro, del arte y la cultura en todas sus formas. Y es también un momento para compartir entre todos una pasión que nos une, el amor por los libros. En un mundo que a veces parece fragmentado, los libros son el medio que nos une, que nos conecta con otras realidades, otras épocas y otros pensamientos. Son la voz de quienes ya no están, el consejo de quien no conocemos y la chispa que enciende nuestra imaginación y nos transporta a mundos imaginables y mejores y con los que soñamos. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este evento, a todo el equipo del Centro Bibliotecario Insular y del Cabildo, capitaneado por Elsa Quesada y todo ese equipo. Muchas gracias, Elsa. Son 34 años y estás al frente de ello y sabemos el trabajo y la responsabilidad que hay detrás para llegar a iniciar hoy unas jornadas como esta. Al Instituto Canario del Desarrollo de la Cultura, al Gobierno de Canarias, tenemos aquí a la consejera y también no pudo venir el viceconsejero Horacio Umpierres, que también ha colaborado estrechamente para que esto sea una realidad. Y desde luego al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con el que trabajamos coordinadamente y estrechamente para poder hacerlo posible. Su trabajo y su dedicación hacen que esta feria sea cada año un éxito y un espacio de crecimiento cultural. Antes de finalizar, quiero invitar al público en general a que participen en las actividades que hemos preparado y se dejen llevar por el poder de la palabra escrita. Como Eva nos recordará, y como la he escuchado en alguna que otra vez, espero que en esta conferencia también, la lectura no solo hace bien, sino que nos transforma y nos da las herramientas para ser mejores seres humanos y ciudadanos. Y eso, insisto una vez más, es lo que pretendemos desde el Cabildo de Fuerteventura, tener una sociedad cada vez mejor. Muchas gracias a todos y a todas. Da comienzo la conferencia inaugural ¿Cuánto bien hace leer? Buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por vuestras palabras. Es muy difícil hablar de un espectáculo como el que hemos visto. La agilidad y la fortaleza de Uparte son necesarias para organizar una feria como esta o como la que yo dirijo. Es muy difícil hablar y no emocionarse con el recuerdo de Alexis Ravelo, que fue un escritor magnífico y que podía haber llegado a ser un grandísimo de la literatura. Y debo decir que uno está en una feria como la de Fuerteventura y está como en casa, porque las ferias son todas parecidas, más grandes, más pequeñas, más largas, más cortas, pero al final se trata de que vosotros estéis aquí y los libreros y los editores y los autores pasen por la feria. Hace algunas semanas, alguien, sin duda bien intencionado,
reprodujo en la red social en la que aprendimos el lenguaje de los pájaros, vaya, que aprendimos a piar, una frase extraída del Infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es el libro de libros con el que Irene, mi paisana, se ha convertido en un fenómeno global. La frase era esta: la literatura ha sido la salvación de los condenados, ha inspirado y guiado a los amantes, ha vencido la desesperación y tal vez, en ese caso, pueda salvar al mundo. Tal y como se reproducía, parecía una afirmación de la propia Irene, aunque casi de inmediato los lectores dijeron que no, que era una cita de John Cheever, al que llamaban el Chekhov de los suburbios, y que Vallejo solo la había recuperado. Ella misma, Irene, salió pronto a la palestra para aclararlo. No obstante, incluso correctamente atribuida, el tenor del entrecomillado desató la reacción airada de una escritora y polemista colombiana, Carolina Sanín, que dijo: estas generalidades, propias de la publicidad y no de la literatura, no hacen más que devaluar la lectura, que es penetrar y pensar detenidamente, y devalúan también el pensamiento. A partir de ahí, ambas escritoras, que tienen una polémica larga, cruzaron tweets explicando y explicándose, un intercambio que no viene al caso, pero que sí que me sirve para situarnos en el terreno en el que quiero entrar hoy, que es el terreno de la lectura, quizá su bondad y quizá su utilidad. ¿Sirve de algo de leer? ¿Puede salvar a los condenados? ¿Puede la lectura salvar al mundo? Más aún, ¿es imprescindible que la lectura aproveche para algo concreto? ¿Es bueno leer, aunque la lectura tenga poco o ningún efecto práctico, ningún efecto contante y sonante para entendernos? Probablemente debamos empezar especificando de qué hablamos cuando hablamos de lectura, de qué hablamos cuando hablamos de leer, que es una tarea que no es sencilla y que es antinatural. Leer, dice la Real Academia, es pasar la vista por lo escrito o por lo impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. La M con la A, ma, fácil. Pero la misma Real Academia añade en su tercera acepción que leer es entender o interpretar un texto de determinado modo. Así, la repetición de la M con la A, mama, puede denominar un pecho. Pero es interesante observar que si coronamos la segunda A con una rayita pequeña, recta y en diagonal, ese balbuceo se convierte en otra cosa, mamá, y no todo el mundo es capaz de ver la diferencia. Una etapa más allá, tenemos que entender que si alguien nos dice Antonio llegó a Fuerteventura con una mano delante y otra detrás, no quiere decir estrictamente que viniera así. Lo que quiere decir es que venía siendo pobre, de solemnidad. Y aún debemos alcanzar una nueva meta. Esta tarde, en el bar del hotel, el camarero me ha pedido que le regalara una firma. Y no me estaba pidiendo un autógrafo. Me estaba pidiendo que firmara la consumición para luego poder cobrarla. Hay, por lo tanto, que saber leer. Y hay que entender cómo utilizan las palabras aquellos hablantes con los que compartimos una conversación. Y esta sabiduría, la de saber leer, a estas alturas de la historia no está todavía muy bien repartida. En 1949, el entonces director general de la UNESCO, Jaime Torres Bodet, declaró lo siguiente: si el siglo XIX puede enorgullecerse de haber abolido legalmente la esclavitud, el siglo XX debería consagrarse a suprimir esa otra forma de esclavitud que es el analfabetismo. Pues bien, estamos en el siglo XXI y la lacra permanece. Es cierto, países como el nuestro han hecho una tarea formidable. En 1900, dependiendo un poco de los estudios que consultemos, entre el 50 y el 59% de los españoles, de la población de este país, era analfabeta. En este momento el porcentaje es del 1,28%, que es muy poco, pero que sigue siendo bastante, teniendo en cuenta además que en algunas provincias ese porcentaje se duplica. Más allá de nuestras fronteras, el mundo sigue siendo un lugar ininteligible para 754 millones de personas. 1 de cada 7 mayores de 15 años del mundo no sabe leer. Y de esos 700 y pico millones, más de 500 son mujeres. Mujeres y niñas a las que o bien les está negado el derecho a la lectura o bien simplemente no han aprendido nunca a leer. No hay que explicar que eso ahonda en la diferencia, en la brecha de género, y que el analfabetismo contribuye al sometimiento de las mujeres. Desde luego, no hay que homologar analfabetismo y estupidez. Hay gente que no sabe leer y es listísima y tiene una inteligencia natural que otros envidiamos. Julio Camba, en un artículo satírico que escribió hace ya algunos años, proponía dejar de considerar el analfabetismo español como una cantidad negativa
y empezar a estimarlo en su aspecto positivo de afirmación individual contra la estandarización del pensamiento. Era, subrayo, un artículo satírico, porque no veo yo en qué medida o de qué manera el analfabetismo puede contribuir a esta cosa cimarrona de los españoles. El texto fue publicado en ABC el 17 de junio de 1931 y está firmado en Nueva York. Quizá a Campbell le hubiera gustado saber que 60 años después, en 1990, 25 millones de adultos estadounidenses no podían leer ni las precauciones impresas en un tarro de pesticida que iban a utilizar en su casa, ni la carta que el profesor de sus hijos le escribía para que estuviera al tanto de cómo evolucionaba la educación de sus pequeños. Y además, otros 35 millones de estadounidenses adultos tenían un nivel de lectura muy inferior al necesario para sobrevivir en nuestra sociedad. Es decir, 60 millones de estadounidenses, la tercera parte del total de la población adulta, no podían manejarse con la lectura y la escritura. Eso quiere decir que el analfabetismo es mucho más que el mero desconocimiento de los códigos de lectura. Es mucho más que saber juntar la M con la A. Tiene que ver con la eficacia de la comprensión de los mensajes escritos. Y quiere decir también que el analfabetismo funcional, es decir, gente que sí sabe leer, pero no entiende lo que lee o no es capaz de entender frases complejas, existe en las sociedades desarrolladas. Ciudadanos con una experiencia escolar previa que son incapaces de hacer una lectura eficaz de informaciones cotidianas. Y esto antes incluso de que entrara en nuestras vidas ese cambio radical que ha sido la digitalización, esos nuevos hábitos digitales a los que nos hemos entregado sin recato y quizá en ocasiones sin pensar demasiado bien qué es lo que estábamos haciendo y que han sumido a algunos en el más hondo de los pesimismos respecto a nuestras habilidades lectoras. Es cierto, no todo el mundo es igual de pesimista, no todos son igual de agoreros, porque probablemente nada es solo blanco o solo gris, pero hay un francés, Michel Desmurger, neurocientífico, autor de un libro que se titula Más libros y menos pantallas, cómo acabar con los cretinos digitales, digamos que es un señor que no se anda por las ramas. Bueno, pues este hombre ha denunciado que el yugo adictivo, las palabras son suyas, de las omnipresentes pantallas, gracias a eso, nuestros hijos, y añado yo también nosotros, también nosotras, leen cada vez menos y, por tanto, leen cada vez peor, porque, como demuestran cantidad de estudios, la capacidad lectora depende directamente del tiempo de práctica. Efectivamente, cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Dijo Vargas Llosa que aprender a leer era lo más importante que le había ocurrido en su vida. Supongo que en buena medida esa afirmación tiene que ver con el hecho de que nació en un tiempo en el que la lectura era el único camino para acceder al conocimiento, en tanto que ahora la comunicación audiovisual nos ahorra buena parte de esas lecturas. Voy a dar algunos datos. En España, según los últimos datos del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, al que todos conocemos en familia como PISA, el 75% de los alumnos de 13 años de secundaria no pasan del nivel básico, un nivel que como mucho les permite comprender enunciados sencillos y explícitos. Y el 51% tiene incluso un nivel bajo y tiene dificultades con los textos más sencillos. Solo el 5% de los niños de 13 años en secundaria son lectores avanzados, esto es, capaces de identificar y resumir las ideas implícitas en un texto no trivial. Hablamos de la lectura, simplemente. Pero todos seguimos leyendo y seguimos necesitando entender instrucciones de uso, la letra grande y, desde luego, la pequeña de las hipotecas, los contratos que firmamos, las señales de tráfico, la información nutricional de las latas de conserva. Leemos a todas horas y en todos los formatos. Pero leer, y espero que se hayan escuchado las mayúsculas, leer es un ejercicio reservado para unos pocos. Y en este punto vuelvo a la pregunta que lancé al principio y vuelvo a ideas que se han esbozado por aquí. ¿Sirve de algo leer? Hay un ensayo que se ha citado muchísimas veces, se llama La utilidad de lo inútil, de un profesor italiano, Nuccio Ordine, que falleció hace poco, y en él se refiere a la utilidad en cuyo nombre se consideran inútiles los saberes humanísticos y, más en general, todos los saberes que no producen beneficio. Para luchar contra esa tendencia, Ordine coloca en el centro de sus reflexiones la idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es precisamente que son ajenos a cualquier finalidad utilitarista. Y dice:
si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria, que extraviada acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, cuando la desertificación del espíritu nos haya ya agostado, será en verdad difícil imaginar que el ignorante Homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel en la tarea de hacer más humana a la humanidad. Ordine mencionó en alguna entrevista a un ministro italiano que hace años desprendió la cultura diciendo: con la cultura no se come. Cuando tengo hambre, si leo un libro, sigo teniendo hambre. Se ve que el tal ministro no había leído a Lorca, que dijo: yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, pediría medio pan y un libro. Claro que Federico era un poeta, me dirán, y tiene la obligación, o tenía la obligación, de decir este tipo de cosas. Acepto la crítica. Pero escuchen la respuesta de Ordine cuando reprochó al político esa visión alicorta y miope. Si el libro, decía, logra satisfacer la exigencia de mi espíritu, estaré en disposición de hacer una contribución mucho más válida a la sociedad. Las grandes revoluciones científicas han surgido cuando había jóvenes estudiosos y creativos. Y la creatividad no pasa a través de una formación rígida, sino a través del cultivo de la curiosidad. Cuanto más estimulas la curiosidad, más personas geniales tienes. Hablando de curiosidad. En un ejercicio muy habitual de nuestra época, cuando me encargaron dar esta conferencia inaugural, busqué en Google las frases célebres relativas a la lectura y las he encontrado por cientos. ¿Quién no ha acuñado en alguna ocasión un aforismo que hable de lo bueno que es leer? Es llamativo que muchos sitúan el ejercicio de la lectura, del leer, en lo práctico. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, dijo Miguel de Cervantes, quien, por cierto, empieza el Quijote dirigiéndose al desocupado lector, como si solo la gente que no tiene un trabajo, o que está aburrida, o que es ajena al esfuerzo, pudiera leer un libro tan magnífico. Leer, sostenía Schopenhauer, es equivalente a pensar con la cabeza de otra persona en lugar de con la cabeza propia. Pero yo me quedo con lo que dijo Jane Austen, que se limitó a proclamar su entusiasmo. No hay disfrute como la lectura. Gozosa, pues, pero también práctica, porque, como dijo Víctor Hugo, útil es todo aquello que nos da felicidad y la lectura es un enorme proveedor de momentos de dicha. A pesar de lo cual, leemos muy poco. El último barómetro de lectura en nuestro país determina que solo el 52% de la población española mayor de 14 años entra en la categoría de lector frecuente. Y os aseguro que el lector frecuente no es un gran lector porque es alguien que lee una vez a la semana. Casi 4 de cada 10 españoles no leen nunca o casi nunca. Y eso que las autoridades culturales se devanan los sesos, no sé aquí si también lo hacéis, pero seguro que sí, poniendo en marcha campañas de fomento de la lectura, periódicamente se aprueban, se dotan presupuestariamente y se desarrollan planes para contribuir a que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho a la educación y a la cultura y para reforzar el interés por la cultura en la vida cotidiana mediante estas políticas públicas, para promover y consensuar este hábito, el de la lectura, entre la población española. Una misión en la que se imponen además nuestras autoridades la exigencia de prestar especial atención a las necesidades de las bibliotecas y de la población infantil y de la población juvenil también, a los colectivos en riesgo de exclusión social y a personas con diversidad funcional. Y hacen bien en intentarlo, aunque a veces los esfuerzos no sean coronados por el éxito. Porque leer es la condición previa, es un derecho, sí, pero es la condición previa para hacer casi todo lo demás. Como dijo la pedagoga argentina Emilia Ferreiro, la lectura permite un ejercicio mayor de la democracia y, por consiguiente, el cumplimiento de otros derechos. Si no leemos, si no entendemos, no somos ciudadanos de primera. Cosa distinta es que la lectura nos haga mejores personas. Hay suficientes ejemplos en la historia de lectores voraces, impenitentes, que son al mismo tiempo odiosos, auténticos villanos. Y a pesar de todo, creemos o nos gusta creer que leer nos permite sentir y vivir otras vidas y que ese ejercicio potencia nuestra capacidad de empatizar con el prójimo. Creo que lo has mencionado. Dicho en corto, que la lectura embrida al psicópata que todos en mayor o menor medida llevamos dentro. ¿O no lo hace? Pues veréis,
Hace unos años, un grupo de psicólogos de la Universidad de Toronto publicó un trabajo titulado Ratones de biblioteca frente a frikis. Y en ese trabajo defendían que aunque los lectores frecuentes suelen ser estereotipados como socialmente torpes, ratones de biblioteca, gente que no se maneja cuando se quita las gafas, la comprensión de los personajes de una historia de ficción, de una novela, coadyuva a la comprensión de la gente con la que compartimos el mundo real. Es decir, que los lectores frecuentes de ficción, no los de ensayo, los de novelas, pueden, por serlo, reforzar o mantener sus habilidades sociales. Y en apoyo de esta tesis, Steven Pinker, que es un filósofo del optimismo, ofrece en su libro Los ángeles que llevamos dentro varios ejemplos de novelas que movieron conciencias. Elijo dos. Con Oliver Twist, Charles Dickens impulsó la lucha contra los malos tratos infantiles en los orfanatos. Todo el mundo sabía que en los orfanatos británicos se trataba muy mal a los niños, pero solo cuando pudieron empatizar con un personaje como el pequeño Oliver Twist, se movieron para que aquello cambiara. Y en Estados Unidos, La cabaña del tío Tom, que por cierto, paradójicamente es considerado por algunos como una novela racista, potenció el sentimiento abolicionista. Sin embargo, en su trabajo La empatía y la novela, y aunque acepta que la ficción es capaz de cultivar nuestra capacidad de identificarnos con alguien y compartir sus sentimientos, Susan Kim señala que también es capaz de justo lo contrario, que todo depende de la ficción que leamos, que consumamos y de nuestra personalidad. Entonces, si no nos hace mejores personas, ¿la lectura nos ayuda a mejorar como sociedad? Salman Rushdie recuerda que su infancia se engrandeció con la lectura de Las mil y una noches, cuentos, dice él, contados contra la muerte que demostraban la capacidad de los relatos para civilizar e imponerse incluso a los tiranos más mortíferos. Yo diría que es una intuición que su propia experiencia desmiente, pero en su caso la defiende y dice que crecer inmerso en esas narraciones le supuso aprender dos lecciones inolvidables. La primera, que los relatos no eran verdad. No había genios reales, no había botellas, no había alfombras voladoras, no había lámparas maravillosas. Pero sin ser verdad, lo llevaban a sentir y conocer verdades que la verdad no conoce. Y segunda, que todos los relatos le pertenecían. De hecho, que le pertenecían a él y nos pertenecían a todos. Los relatos luminosos y los relatos oscuros, los relatos sagrados y los relatos profanos. Todos ellos son relatos que nos pertenecen y podemos modificarlos y renovarlos y desecharlos y podemos rescatarlos como y cuando nos venga en gana. Podemos reírnos de ellos o regocijarnos con ellos. Podemos vivir con y para ellos. Podemos dar vida a esos relatos amándolos y para recibir de ellos vida a cambio. El hombre, dice Rushdie, es un animal narrador, la única criatura en el mundo que se cuenta cuentos para comprender qué clase de criatura es. Entonces, la lectura no necesariamente nos hace mejores, no necesariamente nos mejora como seres sociales. ¿Podemos consolarnos al menos pensando que leer mejora nuestras capacidades? Pues yo diría que nos permite trabajar algunas cualidades que habitualmente en la actualidad escasean y de cuya importancia apenas empezamos a darnos cuenta cuando las perdemos. En estos tiempos dispersos, leer nos ayuda a sobrellevar la crisis de atención. A contrapelo de otras manifestaciones culturales, como la música o el cine, que se disfrutan en grupo o con mucho ruido, la lectura contribuye a fortalecer nuestra capacidad de atención y de abstracción, porque solo la capacidad lectora, como dijo Nicholas Carr, exige una concentración profunda al combinar el desciframiento del texto, lo que hablábamos al principio, de la interpretación de su significado, lo que venimos hablando después. Son muchos los expertos que sostienen que la lectura puede contribuir a prevenir la degeneración cognitiva o al menos modificar algo en nuestro cerebro, para bien. Lo dijo un neurólogo, Stanislas Dehaene, en un libro titulado Las neuronas de la lectura. Y no lo decía a humo de pajas, lo demostró un equipo portugués de la Universidad Católica capitaneado por el neurocientífico Alexander Castro Caldas. Por cierto, tras comparar los cerebros de personas lectoras y no lectoras, mejor dicho, de lectoras y analfabetas, concluyeron que los lectores, además, oíamos mejor. Eso dicen ellos. Y el citado Desmurger anota que la lectura tiene repercusiones culturales y lingüísticas, que reporta beneficios documentados en cuanto al coeficiente intelectual, la imaginación, la creatividad,
la capacidad de síntesis y de expresión, tanto oral como escrita. Esto no supone que las demás manifestaciones de la cultura sean malas, simplemente quiere decir que tenemos que defender la lectura porque es útil y nos proporciona dicha. Al cabo, como dice Ángel Gabilondo, el acto de leer forma parte del acto de vivir. Lo dice en un libro titulado Darse a la lectura. En su opinión, la lectura crea, recrea y transforma. Por eso, una buena selección de libros es como una buena selección de alimentos, nutre. Leer alimenta, no alimenta el cuerpo, como decía ese ministro italiano, pero sí alimenta el alma, alimenta las conversaciones y alimenta las relaciones. Lo digo con Irene Lozano, que nos arenga así: si quieres alargar tu vida, lee. Si quieres hacer amigos, apúntate a un club de lectura y lee con gente. Si no tienes conversación con tu pareja, lee un libro y coméntaselo. Y dile qué has descubierto en ese libro. Si quieres tener ideas originales para escribir, lee. Si quieres pensar mejor, lee. Si quieres aprender, lee. Lee porque, como dijo Unamuno en una breve poesía, leer es vivir la vida que otros soñaron. Porque leyendo el alma olvida las cosas que pasaron, aunque también es cierto que se quedan las que quedan. Las ficciones, dijo Unamuno, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma. Sí, ya lo sé, podemos vivir sin leer. Mucha gente lo hace. La cuestión es si al renunciar a la lectura perdemos parte esencial de nuestra humanidad, porque somos seres entretejidos de relatos, bordados con hilos de voces, de historia, de filosofía y de ciencia, de leyes y leyendas. Son palabras de mi paisana Irene Vallejo, a la que aludí al principio y con la que quiero ir llegando al final, repasando unas líneas de su manifiesto por la lectura. Dice: la lectura seguirá cuidándonos si cuidamos de ella. No puede desaparecer lo que nos salva. Los libros nos recuerdan, serenos y siempre dispuestos a desplegarse ante nuestros ojos, que la salud de las palabras se enraiza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lecturas compartidas, en las bibliotecas y en las escuelas. Es ahí donde imaginamos el futuro que nos une. Leamos, pues. Y en esta feria que comienza, y que como la que yo dirijo y como tantas otras por toda España es una fiesta que saca los libros a la calle para que los libros se encuentren a los lectores, celebremos la lectura y a quienes la hacen posible. Aquellos y aquellas que escriben, que editan, que corrigen, que maquetan, que ilustran, que traducen, que distribuyen, que venden libros o que los ofrecen en espacios donde la lectura, además de ser una buena cosa, es gratis. Sigamos cuidando de la lectura para que ella no deje nunca de ocuparse y preocuparse de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar este acto, dará comienzo el espectáculo poético musical Cuando hablamos en voz alta, con la actriz Nur Levy y la música de Alejandro Pelayo.